Pues sí, efectivamente estamos llamados al martirio. Voy a comentaros un poco cuál es la hipótesis de partida de este vídeo y voy a comentaros que el Estado siempre es confesional, aunque no te lo creas. Ha habido un cambio en la confesionalidad de este Estado español y este cambio obliga a todos los que estábamos en la antigua religión a ser llamados al martirio. Y vamos a ver este martiraje, cómo se podría de alguna forma implementar en esta lucha espiritual a la que estamos siendo llamados. Bien, la propuesta de este vídeo es que hay un cambio de confesionalidad en el Estado, en el que hay una nueva religión, que es, vamos a llamar, neoligión, que en el fondo no es más que una regresión al paganismo en formas modernizadas, con nuevas liturgias, nuevas sedes episcopales, nuevas fiestas de Natal, etcétera, con un nuevo culto a un nuevo Dios que está todavía camuflado detrás del Estado y de algunas instituciones, pero que está comenzando a aparecer tenuemente y que cada vez se manifestará con más velocidad. Es un Dios celoso que exige sacrificios humanos, con un culto exclusivo y sobre todo excluyente de todos los herejes que no comulguen con esta nueva neoligión, y especialmente se va a cebar con los católicos y obviamente pues a través del martirio. Esta es la hipótesis de trabajo de este libro. Bien, el Estado siempre es confesional. Fíjate que realmente lo que han hecho ha sido meternos un mapa en el cerebro que afirma que el Estado es aconfesional formalmente, está en la Constitución, están en las leyes, la gente con la que hablas en la calle, todos te dicen que el Estado es aconfesional. El Estado confesional, en el fondo, no es más que un constructo que ha sido diseñado para impedir que las creencias y la moral religiosa se inmiscuya dentro de los poderes públicos. Es una especie de frente que han puesto ahí, un muro, que realmente lo que quiere es desactivar la influencia de la religión en la esfera pública. Influencia que es legítima, por otro lado, y que de facto va a actuar como un filtro especialmente contra aquellos parlamentarios religiosos o sospechosos de confesionalidad. Por lo tanto, lo que se pretende es dejar el campo libre para que otras creencias puedan entrar libremente y poder manipular estas leyes o esta situación social a su antojo, impidiendo que precisamente este pensamiento religioso, estas creencias, puedan modificar o servir de ayuda para la mejora de la libertad, de la felicidad de la gente y demás. Entonces, eso de facto es lo que está haciendo, poniendo las creencias religiosas por debajo de otras creencias, y además hay que tener en cuenta que estas creencias, por más que tú intentes pararlas, no son inseparables de las personas. Es decir, todos tienen sus creencias, tienen sus escalas de valores, tienen sus convicciones íntimas, y esto se manifiesta en las leyes que se están promulgando y que se aplican en la sociedad, en la propia forma en la que las instituciones trabajan y demás. Por lo tanto, este mapa mental que te han colocado diciendo que el Estado es aconfesional no tiene nada que ver con un territorio real, que significa que el Estado siempre es confesional de forma implícita, por lo que no se puede evitar. Si miramos desde un punto de vista católico lo que es la Biblia, podemos ver que tenemos a Dios, que es sagrado. Este Dios es el que genera de forma inspirada el contenido de la Biblia, aunque haya sido escrita por mano humana, pero la inspiración y los contenidos fundamentales vienen de Dios. Por lo tanto, como Dios es el autor último de este libro, como Dios es sagrado, su palabra es sagrada y lo que está escrito en la Biblia es sagrado. Y la Biblia es sagrada. Si ahora nos pasamos a la nueva religión, el laicismo, veremos que tienen también sus libros sagrados, como son el Código Civil, los Estatutos de Autonomía, la Constitución, etcétera, que han sido escritos por los hombres. Por lo tanto, estos hombres han sido elevados a categoría de dioses y su palabra es sagrada, que se escribe en este Código Civil. Aquí lo que tenemos es lo que decía Feuerbach, Homo hominis Deus, donde el hombre se convierte en Dios para el hombre y por lo tanto el hombre se hace Dios. Es decir, el hombre es el nuevo Dios que aparece en la sociedad. Esto sería lo que Nietzsche escribía en su libro El Superhombre, donde finalmente Dios es acorralado detrás de unas cortinas, se descorren las cortinas, se ve que no hay nadie y entonces el hombre descubre que está solo en el universo. Por lo tanto, el hombre que tiene ansia de ese Dios se tiene que convertir precisamente en ese Dios. Esto, en el fondo, es algo parecido a esta fe católica, que sería este cuerpo que tenéis aquí arriba, con esa cobertura humana de vísceras, de músculos y demás, donde esta nueva religión lo que ha hecho ha sido
quitar toda esta parafernalia, todo este músculo religioso católico, y lo ha sustituido por nuevos contenidos que se pegan en el esqueleto que quedó después de quitar estos músculos. Entonces, en uno de estos esqueletos lo que está es precisamente esta palabra de Dios. Este credo tiene su jerarquía eclesial, donde hablamos de presidentes, ministros, delegados, consejeros, etc. Del mismo modo que hay arciprestes, sacerdotes, obispos, arzobispos, tenemos al Papa, los diáconos, etc. ¿no? Tenemos también los libros sagrados, como hemos visto antes, la Constitución, el Código Civil y demás. Tenemos también liturgias que se emplean en distintos momentos de la actividad cotidiana o incluso en distintas fases de los tiempos litúrgicos del año, donde hay minutos de silencio masónicos, homenajes de Estado, elecciones, sorteos de la lotería, de invierno, etc. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, tenemos también nuestras fiestas de guardar, donde está pues, el 8M, el 31 de diciembre, el 31 de octubre, tenemos también el 6 de diciembre de la Constitución y muchas otras. Bien, por supuesto, como no podía ser de otra manera, esta nueva religión también tiene sus sacramentos, donde aparece el bautismo laico, donde aparece una confirmación en la fase de la adolescencia para de alguna forma materializar ese paso de la adolescencia a la juventud o la adultez. Tenemos una Eucaristía diaria a base de fármacos placenteros, drogas que nos permiten ser felices. Tenemos también una confesión donde hay sacerdotes, psicólogos, psiquiatras que nos acogen en los confesionarios en sus consultas, el previo pago de la correspondiente penitencia nos imponen otras penitencias que ellos llaman terapias. Bien, tenemos también la unción de enfermos o la eutanasia para liberarnos de los viejos que cobran pensiones y así poder dedicar esos dineros a luchar por el bien de lo que entiende la nueva religión como bien. Tenemos el orden sacerdotal, donde un ciudadano anónimo es investido de este poder sacerdotal, con el cual ya puede empezar a impartir sacramentos como el matrimonio o el bautismo civil. Y por supuesto también tenemos el matrimonio civil, las uniones de hechos, los amancebamientos, etcétera, etcétera. Bien, por supuesto, esta nueva religión también tiene su historia de la salvación, donde surge de una lucha de clases marxista, donde se reinterpreta la historia como una lucha permanente y maniquea entre buenos y malos, entre oprimidos y opresores. Y tenemos también una serie de, vamos a llamar, profetas que a lo largo de esta historia, en las clases de religión laica, que se llama filosofía, pues se estudian. Obviamente en estas clases de filosofía no se estudiará ninguno de los filósofos católicos, sino que se estudiarán fundamentalmente estos profetas. Aquí tenemos a Nietzsche, tenemos a Freud, tenemos a Gramsci, y tenemos a Engels, a Marx, a Simone de Beauvoir y a todos los grandes que han estado transmitiéndonos esta palabra de este Dios al pueblo elegido. Aquí tenéis una especie de parodia en la que he puesto a Moisés, que sería Marx, el nuevo salvador del pueblo oprimido, donde viene con las tablas de la ley, que las nuevas tablas de la ley se llama Manifiesto Comunista, donde con este manifiesto comunista viene a salvar al pueblo elegido, en este caso al proletariado que tenemos aquí, este proletariado que está sufriendo el poder del zar o del capitalismo, en este caso sería, en el caso de Moisés, sería el faraón. Y bueno, pues como podéis ver, tenemos este proletariado que tiene que atravesar este mar negro a través de las aguas de la revolución para poder llegar al nuevo paraíso, que sería la URSS. Y obviamente, como decía Goya, pues los sueños de la razón producen monstruos, como ya hemos visto. Bien, este nuevo Dios de esta nueva religión es un Dios que, como dice Jesús en San Mateo, el que no está conmigo está contra mí. Por lo tanto, si esta nueva religión no es católica, entonces forzosamente tiene que ser anticatólica, no se puede servir a los señores. Por lo tanto, si su Dios va contra nuestro Dios, es que su Dios es el demonio. Y por lo tanto, lo que vamos a poder encontrar en esta nueva religión va a ser pues soberbia, exigiendo un culto exclusivo y excluyente de todos los demás, con una intolerancia que se vestirá de tolerancia, obviamente, para desactivar cualquier tipo de lucha contra ellos, donde hay una gran envidia por parte de todas las formas y liturgias católicas que intenta replicar de una forma grosera. Tenemos también una impaciencia que se manifiesta con el adelanto de todo su programa en la Agenda 2030. Tenemos una ira que lleva a generar leyes de venganza y de revancha contra la memoria histórica y democrática, la ley del sí es sí, etcétera, donde tenemos también una exaltación de la lujuria, como
decía Chesterton, que luego cuando esta lujuria produce consecuencias nefastas, pues obviamente nos rasgamos las vestiduras y nos entendemos cómo es posible que todavía estemos así. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, tenemos también la avaricia y la gula, donde las grandes corporaciones que viven de la globalización cada vez son más ricas, donde sus amos cada vez son más ricos y donde cada vez más capas de la población son más y más pobres, perdiendo el poder adquisitivo y por lo tanto la capacidad de poder vivir una vida mejor. En este contexto, la pregunta sería si los católicos estamos llamados al martirio en esta situación. Y para ello, pues, lo primero que hay que hacer es ver qué es un mártir. Si nos vamos a la RAE, a la Academia de la Lengua Española, dice que un mártir es una persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias, convicciones y religión. Es decir, la palabra mártir, que viene del griego, en realidad lo que significa es ser testigo. Es decir, el mártir es mártir no porque muera o sufra grandes padecimientos, eso podría ser incluso algo masoquista, sino porque el martirio nunca es buscado activamente. Es decir, el mártir no busca ser mártir. El mártir lo único que hace es amar la verdad. Y como sabes que la verdad te hace libre, desde tu libertad lo que haces es adherirte cada vez más a ella. La verdad te hace libre y desde tu libertad te das cuenta que lo único que te da satisfacción y que realmente te llena y que realmente te eleva al máximo de ti mismo es esa verdad. Y por lo tanto, testigo de esa elevación, te conviertes en el foco de donde los que no quieren vivir ahí, pues obviamente se van a sentir incómodos contigo. Y aquí Juan lo dice bastante claro. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, realmente el mártir lo único que hace es ser como es la verdad de la que se quiere. Y los demás que lo ven son los que se encuentran incómodos con él. Y por lo tanto lo que van a hacer es eliminarlo. Bien, en esta nueva religión hay que tener en cuenta que nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, que es el camino. Por lo tanto, si a él lo martirizaron, obviamente a nosotros no vamos a ser menos, es decir, porque ya lo dice en Lucas, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, con el seco, con nosotros, ¿qué nos se hará? Y también lo dice en Juan 15, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, más porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Es decir, porque estando nosotros en el mundo, realmente lo que estamos haciendo es ser testigos de ese nuevo mundo que es la verdad de Jesucristo. Como esto no interesa, fijaros lo que dice a continuación. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, estamos de alguna forma llamados a martirios en todas las generaciones de todos los hombres, y especialmente en nuestra generación. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto en la situación actual de esta nueva religión que se está implantando de forma acelerada? Pues yo creo que la respuesta está en Efesios 6. Aquí las actitudes o las tácticas a emplear pues son estas que dice en Efesios, ¿no? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ¿cómo? Y hay 7 puntos que ofrece el apóstol. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien. ¿Y esto cómo lo traducimos a nuestros días actuales? Pues esta sería una posible traducción que os presento como corolario de este vídeo. Por lo tanto, recapitulando, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, si Jesucristo ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14, pues obviamente la verdad nos hará libre, obviamente la verdad es Jesucristo. Por lo tanto, ceñidos vuestros lomos con la verdad significa que tenemos que ser todos Cristo y que tenemos que leer el Evangelio, que tenemos que integrarlo en nuestra vida, tenemos que adherirnos a nuestros lomos, es decir, nuestro cuerpo, los músculos dorsales, tienen que ser Jesucristo. Y todo lo que mueve nuestro cuerpo tiene que ser Jesucristo.
Vestidos con la coraza de la justicia, es decir, justicia viene de ajustarse, de conformarse, de hacer las cosas rectas de acuerdo con un patrón. Por lo tanto, ¿cuál es ese patrón? La palabra y la voluntad de Dios. Es decir, nos tenemos que ajustar a esa palabra y esa voluntad de Dios. Es decir, tenemos que conocer los evangelios, tenemos que conocer los 10 mandamientos, tenemos que conocer todo lo que la palabra de Dios para poder ajustarnos a ella al máximo posible, mimetizarla al máximo posible. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, tenemos que tener celo apostólico y tenemos que ser paz allá donde haya guerra, allá donde haya conflictos, allá donde nos inviten a participar de una lucha. Y tenemos que tomar también el escudo de la fe, aunque podamos apagar los dardos del fuego del maligno. Es decir, tenemos que acoger fielmente esa gracia del Espíritu y conservar esas perlas que Dios nos ha puesto en la vida, es decir, esos puntos de fe que nosotros podemos decir, aquí el Señor estuvo grande, aquí el Señor en mi historia concreta apareció y aconteció, yo soy así porque ocurrió tal cosa en mi vida, eso es la fe, los actos de Dios en mi vida, y utilizarlos para apagar los dardos de fuego que nos van a mandar. Cuando te digan, es que tu matrimonio hace aguas, es que tus hijos son así, es que resulta que en tu trabajo te están explotando, es que tú puedes decirme, es que yo tenía este trabajo y ahora tengo este otro, es que yo vivía de esta manera y ahora vivo de esta otra, es que fijaros que yo antes hacía esto y era infeliz y ahora haciendo esto soy feliz. Esa es la fe. Hechos concretos que han cambiado mi vida, que manifiestan la presencia de Dios en mi vida, para poder deshacer esos dardos de fuego del maligno con que diariamente nos está acechando. Tenemos que tomar el yelmo de la salvación, es decir, tenemos que poner la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Es decir, ese yelmo, eso que nos protege la cabeza, es esa certeza de que vamos hacia la vida eterna y que nuestra patria no es esta, sino la del cielo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de filo. Cuando no sepamos qué contestar, cuando tengamos dudas, la palabra de Dios es la que viene en nuestra ayuda, la palabra de Dios es la que podemos utilizar para llegar a donde no llegan otras palabras, en aquellas personas que están necesitadas de esta ayuda de Dios. Es decir, no tengáis miedo de soltar citas, de poder hablar de Dios a los demás, porque esa palabra es la que va a hacer que sea el Espíritu el que trabaje contra estas fuerzas que están detrás de esta persona que está sufriendo. Y por supuesto, no nos podemos mantener en esta lucha si no estamos constantemente abastecidos de munición y de fuerzas y de infraestructura para poder mantener esta lucha. Y la única forma en la que ese habituallamiento y esas fuerzas de refuerzo vengan detrás de nuestra ayuda es orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es el canal de comunicación, esa es la autovía con la que nos abastece en retaguardia nuestras fuerzas para continuar en la lucha en ese frente que tenemos. Por lo tanto, la única forma de no desfallecer es que ese conducto no se cierre jamás. Bien, me ha parecido procedente dejaros un juramento antimodernista que escribió Pío X para hacer que todo clero, pastores, confesores, predicadores, superiores religiosos y demás explícitamente lo juraran para que tuviesen claro dónde no tenían que ir, y que sorprendentemente el Concilio Vaticano II fue abolido, y que precisamente posiblemente uno de los frutos de este modernismo contra el que iba este juramento fue precisamente eliminar este juramento antimodernista, y tal vez tenga algo que ver con la revolución que hubo en la Iglesia Católica a partir de este Concilio Vaticano II. Bien, este juramento viene también a neutralizar esta herejía modernista que el Papa Pío X desenmascara y define y condena explícitamente en su encíclica Pastendi, que os he dejado también en el enlace ahí para que podáis leerla, y bueno, pues ya me diréis si tiene algo que ver con lo que he explicado hoy o no. Bien, con esto pues acabo este vídeo y nada, nos vemos en otros. Gracias.